vas a ver algo acojonante. Renault 5 Turbo de Scalextric. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Hola compañeros, hoy este vídeo va a tener un formato distinto. Vamos a preparar este coche, el Renault 5 Turbo de Scalextric. Lo acabo de sacar de su caja y está completamente nuevo, no le he hecho absolutamente nada. Bueno, perdón, sí, le he puesto la antena que no la traída, le he puesto una antena de goma, ¿vale? Como podéis ver, una antenita de goma que tenía por ahí, y le he puesto el espejo y los retrovisores, y que el espejo retrovisor y los limpiaparabrisas un poco más derechos, que venían totalmente torcidos, pero no le he hecho absolutamente nada. O sea, el coche está sacado de caja. Entonces os lo voy a presentar como está. ¿Veis? No tiene nada hecho, tiene el imán, tiene las trencillas dobles, y lo que vamos a hacer es comprobar que todo está en orden, porque lo vamos a probar en un tramo del club Back to the Scalextric, y allí vamos a hacer las pruebas y las mejoras oportunas. Entonces, como os digo, lo primero que vamos a hacer es comprobar, verificar que el coche se mueve, que el coche anda, que las ruedas van bien. Entonces vamos a ir comprobando. Parece que el eje posterior funciona bien, ¿vale? Todo esto antes de echarlo a la pista, porque claro, lo mismo tengo que abrirlo antes. Aquí parece que el eje delantero parece que roza algo. No sé lo que es, parece que hay algo que le impide andar. Está frenado. Ahora lo abriremos y veremos qué es. ¿Vale? La guía no se mueve. La guía está bloqueada. ¿Vale? Está encajada. No quiero forzarla porque no quiero que se rompa. Para este lado va bien, pero para el otro lado no va. Vale, algo tiene que tener ahí dentro. Vale, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a abrir, ¿vale? Y vamos a ver lo que nos encontramos dentro, y lo único que vamos a hacer es, que a mí me gusta siempre lubricar un poquito, lo mínimo, antes de echarlo a la pista, ¿vale? Pero no le vamos a hacer nada, ¿de acuerdo? Solo le vamos a quitar el imán, vamos a hacer que todo esté correcto como viene de serie, que todo funcione, que la guía se mueva, que retorne bien, que se mueva de un lado al otro, que el eje delantero no esté frenado, pero voy a dejar los neumáticos de serie y lo voy a dejar todo, ¿de acuerdo? Y probamos en el tramo. Veremos cómo se desenvuelve en el tramo, y una vez tomado los tiempos y terminado esa prueba, ese primer test en el tramo, entonces volveremos al taller, volveremos a boxe, y entonces sí haremos la preparación para mejorarlo. Y ahí pues os contaré todo lo que se le ha hecho, y haremos de nuevo otra prueba en el mismo tramo y tomaremos nuevas referencias con respecto a la primera prueba que hicimos, ¿vale? Bueno, pues lo desmonto y os enseño cómo está. Bueno, pues aquí tenemos la carrocería totalmente nueva, con todo, ¿vale? Y parece que está correcta. Vamos a pesarla, a ver qué peso nos marca. A ver qué... La pongo aquí en el... Y nos marca 27,64 gramos, ¿vale? Ese es el peso de esta carrocería. 27,6, ¿vale? 27,6, 27,65. Ese es el peso de la carrocería. ¿De acuerdo? Aquí la vamos a dejar. Y ahora vamos a ver qué pasa aquí dentro. Bueno, pues nos vamos a ir encontrando. Este motor es un RX ya de la nueva hornada, que trae la serigrafía distinta, un poquito de grasa además, que le han echado. Vamos a quitarle este pegotón de grasa que tiene aquí.
A ver, me parece que se han pasado 3 pueblos. Bueno, ya sabemos que en las cadenas de montaje muchas veces las prisas o no estar pendiente de lo que hace uno, en fin, difícil controlar eso. Bueno, quitamos todo ese excedente que teníamos ahí para no perderlo perdido todo cuando lo echemos al tramo, ¿vale? Aquí también tiene un buen pegotón en el eje trasero. Vamos, no se han cortado ni un pelo, la echa grasa, desde luego. Vamos, la han lubricado de por vida al coche. De por vida. A ver. Bien. Vale, vamos a quitar todo esto. Hay bastante pegotes. Bien. Bueno, una vez quitado todo esto, seguimos mirando a ver qué más nos encontramos. Bien, tenemos la lenteja típica para quitar las interferencias, que esta acabará fuera. El eje, ya estamos viendo que esta rueda, ¿vale? Esa rueda de ahí, pues está hecha un 8, así que vamos a intentar enderezarla antes de echarlo en el primer test, ¿vale? Porque eso es lo que hace que roce, ¿vale? Como no está derecha, hace que roce. Mantendremos el neumático, pero vamos a intentar enderezarla con muy poquito, ¿vale? Lo intentaremos. Vamos a ver, a quitar aquí un exceso de grasa también que tiene en todo este eje. Bien, ahí tenemos el fallo de la guía porque no retornaba, ¿lo veis? A ver si enfoco un poco más. Ahí, fijaros. Fijaros el muelle que se sale de su alojamiento. Bien, vamos a intentar ponerlo en su sitio. ¿Vale? Vamos a intentar colocarlo en su sitio. Bueno, pues ya hemos solucionado el problema que tenía de la guía, ¿vale? De retroceso, ¿vale? Parece que ya funciona algo mejor. No es que vaya bien del todo, pero yo creo que cuando ya lo usemos y le demos uso, yo creo que mejorará bastante. Ya no, como podéis ver, ya no se salen, ¿vale? El cable de ningún sitio, el cable, el alambre, ¿vale? Lo hemos doblado, a ver si lo veis, hemos doblado a este nivel. Aquí lo hemos desmontado y le hemos hecho un pequeño doblez hacia abajo, hacia el chasis. Y en esta parte igual, desde aquí hacia el chasis, para que de esa forma no se saliera, ¿vale? Y entonces ya se queda dentro. ¿Veis que no se sale? Ya se queda dentro. Igual el otro, ¿veis? Se queda dentro y no acaba saliéndose. Vale, aún así ya os digo que conforme se use, yo creo que mejorará, porque todavía se queda un pelín atascaete, ¿vale? En fin, ya iremos mejorándolo. Y ahora pasaremos a enderezar el eje antes de echarlo a la pista para el primer test, ¿vale? Vamos a intentar, pues, la llanta que teníamos que es que se ve perfectamente que es esta, que es que está mirando para otro lugar que no es el suyo, pues la vamos a intentar enderezar un poquito, sobre todo para que no roce la carrocería, porque está rozando, ¿vale? Y como no quiero cambiar neumático ni nada, que lo quiero dejar de serie, bueno, pues este pequeño toque, pues, bueno, nos obliga a hacer esto. O sea, esta pequeña avería, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Desajuste que trae de serie, pues nos obliga a tener que hacer esto antes de echarlo al tramo. Me hubiese gustado haberlo echado directamente, pero es que ni siquiera hubiese andado. Entre la guía bloqueada y el neumático frenando, hubiese sido absurdo. Entonces vamos a intentar que por lo menos se mantenga el tipo en las primeras vueltas. Y luego ya haremos la preparación. Bueno, chicos, voy a intentar hacerlo de la llanta y os lo enseño, ¿vale? Bueno, pues al final he tenido que tornear 3 de las 4 llantas que trae el coche. Porque aunque con el otro sistema he podido enderezar algo la llanta, pero luego había 2 que estaban un poquito tocadas también. ¿Y cómo las he torneado? Bueno, pues os enseño. Tengo una lima, ¿vale? De acero y un trozo de lija. Un trozo de lija del número, creo que es 400. Sí, 400, sí, 400. Y lo que he hecho ha sido, pues, como estáis viendo, de esta forma,
y he utilizado el coche en el rodador y lo único que he tenido que hacer es ir cambiando las llantas que tenía que tornear de nuevo y las he ido pasando al eje trasero y entonces pues he ido comiendo en el lado que me interesaba. Entonces, en el tema de la trasera que estaba mal, esta trasera que estaba mal, pues he tenido que comer en el plano y en el lateral, ¿de acuerdo? Tanto por este lado como por este lado, hasta que ya se ha quedado perfecta, esta se ha quedado muy bien. Y en las dos delanteras he hecho la misma operación, las he quitado de aquí, las he puesto en el eje trasero y en el rodador he hecho lo mismo. Planificado, ¿vale? He quitado toda la parte que estaba ladeada, la he planificado tanto por esta parte de aquí como por el lateral, ¿vale? La parte superior como por el lateral, hasta que han quedado lo más derechas posible. Evidentemente, como unas calibradas nunca serán, pero como de lo que se trata es de aprovechar al máximo el material de serie que trae, pues nada, hemos tenido que trabajarnos las llantas. Y todo esto antes de echar el coche en pista, porque es que si no, no hace nada. O sea que todavía no hemos empezado a prepararlo, aunque esto ya tiene que ver con la preparación. Pero claro, todo esto ha surgido porque el eje delantero chocaba con la carrocería al estar una de las llantas muy ladeada. Entonces, pues ya está. Hemos aprovechado, ya hemos hecho todas, hemos revisado las 4 llantas. Y nada, y ahora toca montar el coche, porque ya tenemos la guía que funciona bien, que no funcionaba bien, que la hemos tenido que arreglar. Y ya con esto, pues montar el coche, bueno, quitar el imán, evidentemente, porque el imán lo vamos a quitar, lo vamos a extraer y lo vamos a dejar sin él, ¿vale? Lo vamos a aprovechar y el imán fuera, ¿vale? Y aprovechamos y lo dejamos sin él ya, de cara a la prueba en el tramo, donde tomaremos las primeras referencias tal cual, bueno, tal cual ya no viene porque ya le hemos hecho esas pequeñas cosas para que andara, pero bueno, el imán fuera, ¿de acuerdo? Entonces ya lo vamos a dejar así y bueno, solo con esas dos pequeñas cosas que hemos hecho, ¿vale? Recordamos que la guía, las trencillas las vamos a mantener dobles y todo lo demás igual. Solo, como os digo, lo único que hemos tocado ha sido tornear las 3 de las 4 llantas que trae y arreglar la guía que tenía que no retrocedía, se quedaba bloqueada, ¿vale? Y nos vamos al tramo. Lo montamos y nos vamos al tramo. Buenas compañeros, pues aquí tenemos el Renault 5 de serie dispuesto a hacer el tramo y ver los tiempos que marca. Os enseño cómo está, con lo que os dije que le íbamos a quitar y vamos a probarlo. Como veis, la trencilla está doble, etcétera, etcétera. Solo hemos quitado el imán, lo hemos rodado un poco para que se suelte, lo hemos vuelto a lubricar y para que los tiempos sean fiables. Así que vamos al tramo. Pues aquí estamos de nuevo con este Renault 5 Turbo de Scalextric. Y ahora sí, ahora os voy a decir lo que le hemos hecho. Y al final del vídeo podréis ver el tiempo que ha hecho en el mismo tramo y al mismo voltaje. Porque hemos mantenido el mismo voltaje, tanto
en la primera vez que se hizo con el coche prácticamente de serie, como una vez ya preparado. Y se corrió con el mismo voltaje, que fue de 16,5, 16,4, 16,5 voltios, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, pues voy a decir lo que le hemos hecho, ¿vale? Uno de los trabajos más importantes que se ha llevado este coche ha sido la carrocería, ¿vale? La carrocería por debajo. Bien, lo que hemos hecho ha sido desmontar el sistema de luces por completo. Con muchísimo cuidado lo hemos extraído, ¿vale? Y hemos procedido a coger la bandeja de piloto y eliminar todo aquello que no nos servía. Entonces la hemos dejado lo más fina y lisa posible. Hemos recortado aquellas partes que no nos servían absolutamente para nada y hemos dejado trozos como por ejemplo la parte del capó, ¿vale? La toma de aire del capó, que esta negra que hay aquí, la hemos dejado individual, la hemos cortado del resto de la bandeja de piloto y hemos ido eliminando todo lo que hemos podido y lo que nos ha permitido la bandeja de piloto, consiguiendo una reducción de peso bastante importante. Luego hemos puesto las luces y la hemos puesto con cinta de plasto y se ha quedado perfecto, ni se mueve, ni tienen vibraciones, ni nada, ¿no? Se ha quedado muy bien, pero muy bien. Entonces hemos mantenido la estética del coche en su bandeja de pilotos, que viene detallada, viene bastante bien detallada estos coches, y por lo menos este modelo, esta unidad, ¿vale? Y la hemos mantenido ahí, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo más importante que se ha llevado bueno, no todo el coche, pero sí la carrocería, desde luego, se ha llevado bastante rato. Hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿vale? No se ha lijado nada, ni el perímetro de la carrocería no se ha tocado prácticamente nada, no se ha hecho nada, no se ha lijado, no se ha rebajado, porque no interfería. A la hora de la basculación, de darle basculación al coche, pues no interfería en absoluto con el chasis, ¿vale? Y eso es lo que le hemos hecho, ¿de acuerdo? Eso es lo que le hemos hecho a esta carrocería, que ha quedado bastante bien. Para mi gusto ha quedado muy bien. Vale, y ahora sí, nos vamos con la mecánica y el chasis. Vale. Lo primero que hemos hecho ha sido regular la presión de las pletinas en la guía, porque venía con muchísima presión y el coche se levantaba de morro. Entonces hemos regulado la presión de las pletinas, algo que ya cuento en algún vídeo, ¿de acuerdo? Cómo se hace, tanto para quitarle o como para darle presión, está ya en los vídeos, tenéis que buscarlo, ¿vale? Y hemos conseguido que el coche baje por sí solo, con su propio peso, pero que si sube, ¿vale? Pues la guía baje al carril y nos permita seguir teniendo contacto, ¿vale? Con el carril. Eso es la guía, en lo que concierne a la guía. Recordar que cuando lo sacamos de la caja venía con un pequeño defecto que traía la guía bloqueada, que lo solucionamos, ¿vale? Pero en fin, hemos regulado la presión ahora. Eje delantero. El eje delantero lo hemos puesto unos separadores de 1 milímetro a cada lado, ¿vale? Como hacemos en muchos de los modelos, pues hemos puesto unos separadores de 1 milímetro a cada lado. Hemos cogido unos neumáticos de las mismas dimensiones que los de serie, pero un poquito más gastados. Y lo he rebajado, ¿vale? Los he lijado hasta darle la altura que me interesaba, para que, como este eje no tiene movimiento, sino va fijo, no tiene movimiento, no sube ni baja, ¿vale? No tiene ese movimiento vertical, pues para darle la altura deseada para que tuviesen contacto con la pista, el mínimo contacto con la pista. Y una vez conseguido ese perfil, esa altura, lo que he hecho ha sido endurecerlo, ¿vale? Les he echado con una pequeña brocha, si queréis, o con el mismo destornillador o algo, con una punta, cianocrilato, y una vez que se seca le dais con lija, una lija finita, y le dais a todo, y entonces se quedan cero grip, perfecto, ¿vale? No hay otra, hay que hacerlo así porque la llanta que trae y el perfil que necesitamos es muy específico para este coche. Entonces no hay en el mercado un neumático cero gris que se nos pudiera adaptar, por lo menos yo no lo he visto, ¿vale? Entonces es una forma rápida y económica de conseguir un cero grip delantero para este Renault 5, teniendo siempre contacto con la pista, ¿vale? Porque la ideal es que, según el reglamento, tienen que tocar las 4 ruedas, ¿vale? Con la placa de verificación. Bien, pues una vez conseguido que el eje delantero esté en su sitio,
Pues bueno, pues nos vamos al eje trasero. El eje trasero le hemos dado la máxima abertura que podía dentro de la carrocería, porque ya sabéis que este coche con la carrocería puesta no permite que las ruedas sobresalgan, ¿vale? Por el propio diseño de la carrocería, entonces se quedan dentro. Pero es verdad que nosotros podemos llevarlo al extremo, o sea, lo máximo posible para que no roce. Y no le hemos comido nada, ya he dicho que no he tocado la carrocería por dentro, no he tocado nada, pero sí me lo he llevado justo al filo, ¿vale? Justo al filo. Los neumáticos de atrás son los originales. Bien, hemos hecho la prueba con los mismos neumáticos, no los hemos cambiado. El neumático tiene medio agarre, no es un neumático de mucho agarre, pero bueno, pues se mantiene bien el tipo. Como ya sabéis, y lo he dicho, las llantas son un poco específicas, un poco raras de encontrar neumáticos para esta llanta. Y entonces, pues, en vista de que este neumático se va a ir gastando, necesito un recambio. Entonces he estado buscando para ver qué neumático se le podía adaptar bien y no he encontrado ninguno. Así de pronto no he encontrado ninguno. He estado buscando en todas las medidas, en distintas marcas y no he encontrado ninguno. Entonces se me ocurrió, tengo ahí un paquete de neumáticos de NSR, el 5265 Black, que es el compuesto rojo pero con el acabado negro de la F1 clásico de NSR. Y se me ocurrió probarlo. Lo probé y el neumático encaja perfectamente, pero es muy ancho y tiene mucho perfil comparado con el suyo. Entonces lo que hice fue pues tornearlo, ¿de acuerdo? Cogí el neumático de F1 y lo torneé. Fijaros que el neumático es muchísimo más estrecho, ¿vale? Este neumático es muchísimo más estrecho porque lo he cortado en la llanta puesto y en el rodador, lo he cortado por un lado y por el otro. Le he quitado 1 milímetro por cada lado, milímetro y algo por cada lado, con lo cual he reducido bastante esa anchura del neumático. Pero también tenía mucho perfil, entonces lo que he hecho ha sido reducir el perfil. Es verdad que todavía tiene demasiado perfil, ¿vale? Y ahora lo voy a poner en la llanta para que lo veáis. Tiene demasiado perfil, pero he conseguido tener un neumático de muy buen agarre y que sirve para este coche. Hay que trabajarlo, pero es que si no tocaba cambiar llanta y la verdad es que pues, no me apetecía cambiar la llanta, sobre todo después del trabajo que hicimos al principio para colocarlas bien todas, ¿vale? Entonces os voy a mostrar cómo encaja el neumático, cómo se queda bien puesto y lo que he dicho antes, que en principio tiene demasiado perfil, ¿vale? Pero una vez que se ruede y se vaya acoplando y gastando, pues quedará a la altura deseada. Entonces, fijaros que el neumático queda perfecto en su llanta, ¿vale? Está muy bien trabajado y queda perfecto en su llanta. Pero si es verdad lo que os digo, que, a ver, un momento, si es verdad lo que os comento, que claro, que tiene más perfil, y aquí lo veis, mucho más alto. También el de serie ya está un poquito más gastado, pero veis que está más elevado el otro, porque necesita comerse por lo menos 1 milímetro todavía. Pero bueno, nos sirve para rodar el coche y hacernos a él, porque yo lo he rebajado, el neumático este de NSR, yo lo he rebajado lo justo para que no toque en la carrocería. Entonces no da en la carrocería, puedes rodar con él, pero es verdad, es bastante más crítico porque está muy elevado y tiene muchísimo agarre. Pero bueno, poco a poco, cuando se gaste y vaya a su sitio, tendremos un buen neumático que seguramente mejorará los tiempos que hace con estos ya una vez preparado el coche. Seguro que lo mejora. Por lo menos medio segundo los tiene que mejorar, 1 segundo. Pero bueno, ahí está, es algo que le di vuelta y os lo comento porque si no tenéis neumáticos de estos, pues ya sabéis que una opción es coger los neumáticos de NSR, los F1, que se ajustan muy bien a este tipo de llantas sin tocar la llanta, y lo único que tenéis que hacer es tornearlos, ¿de acuerdo? Los torneáis, los dejáis a vuestro gusto. Bueno, es trabajo, pero merece la pena, es satisfactorio, ¿vale? Seguimos. El motor, por supuesto, que hemos dejado el mismo de serie, el desarrollo 927.
Todo exactamente igual, no hemos tocado nada, hemos lubricado, hemos rodado, hemos lubricado, hemos rodado así, como ya sabéis, con los motores de Scalextric, y al chasis no se le ha hecho absolutamente nada, no se ha tocado nada, ¿vale? No se ha lijado por ningún sitio, no se ha... porque no hacía falta ajustarlo por ningún lado, porque bascula bien, no tenía roce en ningún sitio. Entonces os voy a montar el coche para que lo veáis cómo queda ya con sus tornillos y cómo se queda con la basculación que hemos conseguido, ¿vale? Os lo muestro en un segundo. Bueno, pues aquí lo tenéis ya montado. Así que fijaros, ¿vale? Fijaros cómo ha quedado, ¿no? La basculación que tiene. Perfecta. Las luces se encienden perfectamente porque la presión de las platinas de la carrocería sobre el chasis y las luces no pierde contacto, y si acaso muy poquito, eso lo reguláis con la propia basculación y con la presión de las platinas para que se quede a vuestro gusto. Y se ha quedado perfecto. Os voy a enseñar. Cómo queda de delante, ¿vale? La altura, cómo entra hasta abajo del todo, ¿vale? Lo mínimo que hemos podido bajar porque ya no permitía más, ¿vale? Si no, las ruedas se quedaban en el aire y la guía no la podíamos, ¿vale?, hacer que entrara más. La guía, ¿vale? Os cuento lo que le hemos hecho antes de que se me pase, aunque ya es un trabajo que hacemos normalmente, pero en la guía, como en muchas de Scalextric, lo que hemos hecho ha sido eliminar el tetón trasero. Tiene dos tetones, este tetoncillo, el de adelante, ¿vale? Lo hemos dejado, lo hemos prendido porque no nos estorbaba, pero sí hemos quitado el trasero y hemos tenido que rebajar terminar la parte final de la pala. Hemos hecho aquí una L, le hemos comido una pequeñita L, ¿vale? Y la parte del chasis, ¿vale?, a la estructura, a la cogida de la guía, lo que hemos hecho ha sido rebajar esto 1 milímetro. Como ya sabéis, en algunos modelos lo hemos hecho y lo hemos limado y hemos bajado la altura, ¿vale?, la altura de esta parte 1 milímetro, para que a la hora de introducirla, ¿vale?, entrara un poquito más. Y así tenemos margen. Pero ya os digo, al final lo determina el trabajo de la guía y la altura del neumático delantero, ¿vale? Que es lo que hemos... Espera, lo voy a mostrar en la otra, aquí, en la otra tabla. La altura de la guía y el trabajo del eje delantero. Ya veis cómo el tetón delantero de la guía no entra, ¿vale? Sin embargo, la parte de atrás está dentro prácticamente. No sé si se aprecia desde atrás. ¿Veis que se ve ahí un huequecito muy pequeñito de la L que le hemos comido? Porque entra, esta guía entra desde atrás, ¿vale? Entra más. Hemos conseguido que suba bastante, ¿vale? Que se meta en el chasis y que baje el morro bastante. Y bueno, y esta ha sido la preparación que le hemos hecho a este Renault 5 Turbo 2 de Scalextric, que es súper bonito. Y además, verlo en la pista funcionando es una maravilla. Os voy a dejar con él en el tramo una vez preparado para que veáis cómo cambia un coche de Scalextric y cómo los tiempos, pues bueno, vosotros mismos, ¿vale? Opinad vosotros mismos. Espero que os guste el nuevo formato, las pruebas que estoy haciendo y las mejoras que se le van a hacer a partir de ahora a todos los vehículos. Lo vamos a hacer, esto lo vamos a aplicar tanto en rally como en velocidad. O sea, cada vez que vayamos a preparar un coche, eso sí, nos va a llevar un poquito más de tiempo porque, claro, pues la logística de todo esto pues requiere más tiempo y hay que trasladarse al club y hay que hacer las pruebas allí, etcétera, etcétera. Entonces nos llevará un poquito de más tiempo hacer estos vídeos, pero creo que merecen la pena porque ahí es donde vemos realmente las grandes diferencias entre el coche sacado de la caja y una vez preparado. Sin más, os dejo con el coche en el tramo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!